María Bluchermann nació en Corrientes como segunda generación de judíos que llegaron a la Argentina para trabajar la tierra en las colonias que se instalaron en el país. Estudió contabilidad, se recibió y viajó a Buenos Aires para hacer un doctorado. Allí conoció a su marido, Luis, con quien tuvo 3 hijos. Al ser contadora, empezó a trabajar como auditora externa y permanente de AMIA en 1976. Y a pesar del recuerdo doloroso que aún habita ese lugar, solo dejó la Mutual tras jubilarse en el 2010. Su hija Paola era estudiante de tercer año de abogacía y visitó AMIA por primera vez el 18 de julio de 1994 para ayudar a Ana María con unos papeles que necesitaban el ojo de un abogado. Paola fue a buscar un café mientras su mamá mandaba un fax desde la Secretaría de la Mutual. En ese momento sucedió la explosión. Ese día, que comenzó como cualquier otro, se convirtió en uno que marcaría la historia del país y de la familia Chichevsky para siempre. Paola murió y enterrada en los escombros se tardó 2 días en poder encontrar su cuerpo. Ana María por años vivió con la culpa de haberla llevado y sobrevivir sin un rasguño, pensando por qué no fue al revés, mientras que al mismo tiempo se convirtió en la cara de la AMIA en el pedido de justicia. Esposa, madre, sobreviviente y luchadora por la justicia a las víctimas del atentado a la AMIA, hoy charlamos con Ana María Bluchermann. María, muchas gracias por encontrarte conmigo acá en el Molino. ¿Cómo te llevas con las entrevistas? ¿Te gusta que te entrevisten? En una época sí, pero ahora hace un rato que no me entrevistaban y era como que había perdido ya el timing de las entrevistas. Vos sos de Corrientes, ¿no? Yo soy de Corrientes. ¿Cuándo te viniste acá para Buenos Aires? Me vine en el 66. ¿Viniste a estudiar? Yo vine ya como contadora y vine a hacer el doctorado a la Facultad de Ciencias Económicas acá. Justo fue el cierre de la facultad, pues fue la famosa noche de los bastones largos. Claro. Y bueno, que perdimos todo un año de facultad. Y recién después del año siguiente pude continuar la carrera porque vine a hacer el doctorado. Y ya me quedé porque lo conocí a mi marido y ya me quedé. Bueno, y se casaron. Nos casamos después de 2 años. Y 3 hijos. 3 hijos, de los cuales una, Paola, falleció. Exactamente. En la AMIA. En la AMIA. ¿Cuándo entraste? ¿Cuándo empezaste a trabajar en AMIA? Comencé a trabajar en el año 79. Empecé a trabajar y dije, voy a intentar ejercer la profesión y comenzar como auditora ahí. Y bueno, me quedé hasta el año 2010 que me jubilé. ¿Cuál es la función principal de AMIA? Porque muchas personas no lo conocen. AMIA se creó hace 130 años. Un montón. Con el objeto de administrar cementerios. Y después se fue diversificando con ayuda social, con atención de mayores. Claro. El edificio siempre fue el mismo, el de Pasteur. Hasta el momento del atentado fue Pasteur 633. Previo al atentado del 94, 2 años antes, fue el atentado en la Embajada de Israel. El atentado a la embajada. ¿Ustedes en el cómo 92. lo recibieron eso, estando en la AMIA? 1 o 2 meses después hubo un atentado a la embajada de Israel en Inglaterra, también en Londres. Entonces es como que no era parte exclusivo de la Argentina. Eso fue atacar a un país extranjero. Exacto. Y no se lo tomó, o sea, en ningún momento se pensó que eso podía en algún momento estar, o sea, la parte, porque era un edificio que estaba directamente a la calle, o sea, escrito afuera en hebreo. No, era como que no se ocultaba que lo que había ahí. Claro. Directamente, o sea, Claro, entonces no estaba tan, digamos, asociado que podía repercutir en... nunca se pensó de que iba a haber un atentado al edificio. Y bueno, 2 meses antes hubo una llamada, el 18 de abril del 94, hubo una llamada de que había una bomba. Desalojaron el edificio, el de Pasteur, vino la policía, toda la parte de antibomba, todo. Y es lo que yo siempre dije, cuando te avisan, no pasa. Bueno, y después de improviso pasó. Leí en una entrevista que vos decías que Paola se había preocupado cuando sucedió lo de la embajada. Exactamente. Estaba preocupada por vos. Esa vez que nos hicieron evacuar, que fue el 18 de abril, y yo me acuerdo que la llamé a Paola y le dije, y le avisé de que habíamos tenido una llamada de
una bomba y que no me llamara porque No ibas a no estar ahí. no iba a estar. ¿Cuántas veces te tengo que pedir que no trabajes más ahí? Y vos lo tomabas como decía, no, eso no nos va a pasar nada, ¿viste? Uno en la inconsciencia no va a pasar nada. Bueno, y pasó. Ese día, ¿a qué hora llegaron? Porque fuiste junto a Paola a la miel el 18 de Yo julio. normalmente no entraba muy temprano, entraba alrededor de las 9, 9 y pico, porque el edificio empezaba a funcionar a las 8. Y sobre todo los lunes, como se trabajaba los domingos, porque los cementerios enterraban los domingos, sábado no se podía por religión, entonces los domingos se trabajaba. Entonces yo siempre esperaba una hora que se abriera el edificio y entonces hacía una recorrida por todo el edificio a ver qué había pasado el domingo y todo. Pero ese día, como yo tenía un trabajo específico, que era un trabajo específico de parte de legal, Paola estaba en tercer año de Derecho y tenía que controlar, entonces le pedí a ella que viniera conmigo para hacer eso. Entonces me dijo, sí, pero con la condición de que yo a las 10 de la mañana me fui. Lamentablemente a las 10 de la mañana se iba a ir y quedó en el edificio. Ella era muy futbolera y había terminado el domingo El el mundial. mundial. Y ella se quedó con los de seguridad y conversando en la puerta con respecto a lo que había el mundial y todo. Y yo dije, no, yo me voy, yo subo. Dijo, no, no, espera, me voy con vos. Subimos en el ascensor 4 personas, la única que quedó viva fui yo, porque subí con el director de cultura, que era Jaime Plaxin, subí con la jefa del servicio de empleo y con Paola. Y bueno, cada uno fue a su lugar y la única que quedé viva de todo esto, pero no fue en ese momento. O sea, subimos, cada uno empezó se fue a hacer ¿Paola dónde fue, digamos? a mi oficina. Pero después, como ella tenía que trabajar con escrituras, se fue a la Secretaría General y se puso a trabajar ahí. Y yo me empecé a hacer mi trabajo y se hice la recorrida como hacía todos los lunes, de ver que había pasado el fin de semana. Luis trabajaba, algunas cosas hacía conmigo. Ese día había tenido que ir a hacer una auditoría al cementerio de Tablada. Claro. Entonces yo tenía que buscar una serie de datos de los libros en AMIA y mandárselo por fax. En esa época había un solo fax, era Era todo otra cosa. sí, era todo muy rudimentario. O sea, no le avisé a Paola dónde me iba, o sea, busqué todos los antecedentes y me fui a la Secretaría General, que era el único fax que había, y me senté, me acuerdo todavía, arriba del escritorio donde estaba el fax de la secretaria. "No, tengo que mandar un fax al cementerio". "Bueno, mandalo", me decía. Cuando lo mando me rechaza, como que estaba cerrado, estaba apagado el fax. Claro. Entonces llamé por teléfono al cementerio de Tablada y le dije, enciendan el fax porque tengo que mandar una información, ya estaba Luis trabajando ahí. En el momento que pongo la hoja, es- sentimos una explosión. El edificio estaba en construcción Ok. y en ese momento estaban conectando las calderas. Pensaste que había explotado una caldera. Claro, salimos con la secretaria corriendo. Estaba por Pasteur, pero se conectaba por atrás con Uriburu, que era otro edificio que estaba sin funcionar, pero que era de AMIA. Y estábamos de ese lado. O sea, salimos y nos encontramos con que adelante no había nada. Veíamos los restos de los edificios de enfrente. Era todo, había desaparecido todo. Como si Nos hubiesen habíamos cortado quedado el como edificio. si hubiera sido exactamente un corte del edificio. No veíamos nada. Y empezamos esto, vimos que desapareció la escalera, había una escalera interna, teníamos un ascensor de servicio en un costado. El ascensor quedó, porque quedó incluso un empleado quedó dentro del ascensor que se salvó. Empezamos, esto es una bomba, y yo empecé a gritar, ¿dónde está Paola? ¿Dónde está Paola? Y vi que por arriba pasaba toda la gente que estaba con Paola. Empecé a gritarle, ¿dónde está Paola? Y uno de los chicos me dijo, bajó a buscar un café. Claro, primero, o sea, de todo, que Paola no tomaba café. No sé a qué bajó a tomar café. Y la gente salía. Y ella evidentemente quedó abajo. No sabemos si llegó con el ascensor o quedó abajo, nunca supimos. Hoy ya donde estaba ubicada trabajando, antes de buscar el café, estaba con esos compañeros que lograron salir. Claro que lograron salir todos, pero ella como bajó a buscar el café
Y después de un tiempito me enteré que estaba dentro del ascensor porque una de las personas que trabajaba, que estaba sentada al lado de ella, el marido estaba en la parte de seguridad. Sí. El marido murió también, pero hacía un ratito la había llamado y le preguntó, che, ¿vos sabés quién es Paola? Porque traen un café para Paola. O sea, es la hija de Ana, espera que le aviso que baje. Y ella dice, todavía la veo subiendo al ascensor. Y después ahí explotó la bomba. Y lo peor del caso es que ella no tomaba café, no sé a qué bajó a tomar café. Y ahí empecé, aparte después nos enteramos con toda la gente que estaba con él, que había bajado a, a buscar un café. Pues no supimos nada más. Hasta ese entonces te dijeron, Paola fue a buscar un café. Fue A a eso buscar el café ¿vos qué pensaste ahí? que quedó dentro del ascensor, o Claro. dentro del ascensor abajo. Después nos enteramos, o sea, el chico que le trajo el café también falleció toda la gente de seguridad, o sea, toda la gente que estaba abajo desapareció. O sea, que el edificio quedó como cortado por el medio. La parte que estaba contra Pasteur desapareció y la parte que estaba contra Uriburu quedó todo. Todo de Uriburu había. La parte de atrás había como en el planta abajo un teatro que no funcionaba, pero era un teatro y después estaba todo en la parte que estábamos nosotros. Claro. O sea, si ella hubiera estado en mi oficina, yo no hubiera pasado nada. Pero como ella tenía que trabajar con cosas de la secretaría, estaba con la gente del otro lado del edificio. ¿Cómo saliste del edificio? Yo me puse a gritar, ¿dónde está Paola? Justo estaba el vicepresidente, me dice, vení, vamos a la parte de atrás, que vamos a ver cómo te sacamos y la buscás. Y yo me puse a gritar y apareció un policía arriba. Me dice, yo estaba todavía con tacos, con todo, tipo de tacos y con las llaves en la mano. Intacta, o sea. Y el policía me dijo, déjese de gritar, yo le tiro algo, le tiro una escalerita y usted sáquese los zapatos, porque está con tacos altos, sáquese los zapatos, yo la saco. Y usted se sube por ahí. Me sacó, me recibió arriba y me tiró sobre los escombros directamente. Me dijo, ahora váyase de acá. Pero cuando me sacó sobre Pasteur, fue la guerra en Medio Oriente, como digo yo. Claro. Fue terrible, o sea, el olor a muerte que había, ya no era del polvo ni la destrucción. Cuando vos ves una película de los ataques de la guerra, que viste la destrucción total. Era eso. Y bueno, el único celular que había en casa era el mío y lo tenía Luis, que se había ido al cementerio y estaba con mi hijo mayor. Ok. Se acercó un periodista como 10 años después se acercó a decirme, yo era el periodista que le presté el teléfono. Lo llamé a Luis, porque él tenía celular, lo llamé a Luis y le dije, Ami explotó, yo estoy afuera y Paola está bajo los escombros. Pues, era clarito dónde estaba. Yo recuerdo ver mucho el archivo, ¿no? Era una locura. Era una locura. La Yo gente. creo que dejaron los coches abiertos, tirados por Ascuena o por algún lugar, Sí, los dejaron tirados. alguna de esas. Porque me acuerdo que amigos de mi hijo fueron a buscar los coches al otro día. A mí me dijeron que me tenía que ir de ahí. Y yo decía, no, yo tengo que esperar, por lo menos, bueno. Mi hija más chica, Andrea, ella estudiaba ciencias económicas y tenía que venir a las 10 de la mañana a inscribirse para el segundo cuatrimestre y después encontrarse con Paola. Claro, que la facultad está ahí. Claro. Ella no, o sea, se enteró cuando llegó a Córdoba y Junín. ¿La encontraste rápido? Sí, porque yo estaba justo yendo para Viamonte, porque yo tenía una amiga que tenía un bar en Ascuénaga y Tucumán. Entonces me iba para ahí y me encontré con Andrea ahí y bueno, nos quedamos ahí todo el tiempo porque yo estaba esperando que me avisen que estaba en algún hospital de Paola o algo por el estilo. Y vinieron los amigos de Marcelo, de mi hijo, y de Andrea y empezaron a ir a los hospitales, a las comisarías, ¿viste? Porque había que buscar en algún lugar y aparte es como que nadie que fuera de AMIA la conocía, Paola. Claro, Entonces, la primera vez que iba. claro, aparte no tenía la menor idea. Pero bueno, ¿Cuánto tiempo estuviste en el bar? Después todo el día hasta la noche. Hasta la noche que me fui a mi casa, no podía estar mucho tiempo.
y a mí había abierto justamente la otra parte que estaba sobre Uriburu, Sí, que era había sido un colegio que estaba cerrado en ese momento sobre la calle Ayacucho, y decidieron hacer ahí como una central para claro, centralizar todo ahí. centralizar, informar a las familias y todo. O sea, yo llegué a mi casa, bueno, fue terrible porque estaba todavía toda la ropa de Paola tirada que había salido a las corridas. Bueno, fue terrible. Bueno, y a las 5 de la mañana le dije, yo me voy a Ayacucho y encima abro la puerta de calle y me encuentro con la revista Noticias, con yo saliendo con de los escombros, con la policía. Tiré la revista, por Te habían supuesto. fotografiado saliendo. Sí, ya la tapa a las 5 de la mañana ya estaba la tapa de Noticias. Me fui a Ayacucho y creo que estuve 3 días en Ayacucho hasta que la encontraron a Paola. Hasta que encontraron que era Paola que estaba, porque yo tenía un médico amigo, te digo, porque ya falleció él la conocía desde chica, y él decía, yo tengo que entrar a la morgue, porque yo entré a la morgue y hay una nena muy parecida a Paola, y necesito que me dejen entrar. Bueno, no me dejaron entrar, entonces consiguió una orden con un dentista. Paola estaba con tratamiento de odontológico, y entonces consiguió, 2 días después, consiguió que le autoricen entrar con el dentista. Para el reconocimiento. Claro, el reconocimiento con el dentista, y el dentista llevó o sea, Sí, la ficha técnica, y descubrió que era Paola. O sea, él la conocía desde chico y sí, él estaba seguro. Pero bueno, la única forma de estar seguro era con alguna comprobación médica. Bueno, y ahí, o sea, eso fue el 20 de julio, el 21 la enterramos. cuando te llamó este médico, ¿vos qué sentiste? ¿Como una certeza que era algo que ya sabías adentro tuyo? Yo estaba con el pálpito desde el momento que vi la escena cuando salí de los escombros. La escena era que no podía haber nadie vivo ahí. Claro. Y creo que de los que quedaron ahí no hubo nadie vivo. Es que era una escena de terror, de guerra, eh, aparte, Inexplicable. viste, la esperanza que tenía hasta ese momento que me sacaron, era como que se fue al diablo la esperanza, porque era una cosa de una destrucción total. ¿Y tus hijos qué te decían? No, mamá, Cuando que yo hablaba a veces, que ya en pasado, se enojaban porque hablaba en pasado, claro, o sea, qué sé yo creo que ellos internamente pensaban igual que yo, pero bueno, era como que, es muy duro. sí, o sea, es como que sí te cambió la vida, o sea, se te dio vuelta la vida en 2 minutos. En 2 minutos se te dio vuelta la vida, aprender a vivir de ser cinco a ser cuatro. Una cosa sencilla como cambiar los lugares en la mesa. Y, viste, una cosa así, empezar a acomodar. Aparte, Andrea dormía en la misma pieza con Paola. Entonces, viste, despertarse y no encontrarla. Es como que es muy duro. ¿Cómo como familia, bueno, de 5 pasaron a ser 4, cómo vivieron como familia el duelo? Con la ayuda de una Claro, psicóloga, porque la esposa del presidente de AMIA, la hermana había muerto en el atentado a la embajada. Entonces él tenía una psicóloga que se había ofrecido en el momento a atender a los padres de ella. Entonces ella consideró que podía atenderme a claro. mí, me llamó, me dio el teléfono y me dijo conectarte con ella. Y estuvimos como o sea, Luis y yo estuvimos como 2 o 3 años de terapia con ella. Los chicos era diferente, los chicos cada uno siguió con su terapia. No es lo mismo una hermana que una hija. Y Luis y yo seguimos con terapia como 2 años con esta misma psicóloga con la que todavía tengo relación, Claro, pero 1 o 2 años, porque después ya el tema ya no pasaba por en la situación en el momento, claro. sino que tenía que ser, viste, o sea, un comenzar de vuelta a vivir. No hay manera de superarlo, sino de incorporarlo a tu vida, vas. Exactamente, aprender a vivir con el dolor. Exactamente, con el dolor, aprender a vivir a que no vas a poder disfrutar de muchas cosas,
qué sé yo, viste, vos decías, no poder volver a tener una alegría, o sea, una alegría para mí fue, o sea, cuando los chicos se casaron, cuando empezaron a nacer los chicos, o sea, yo tengo 5 nietos en Estados Unidos y Martina Que está y el acá. hermano que está, un hermano tiene 24 años, que son los hijos de Marcelo, y que ve acá, yo tengo 7 nietos, pero siempre es como que te falta algo, ¿viste? Sentís como que no puedes disfrutar del todo de las cosas. ¿Cuántos años tenía Paola? Paola, 21. 21. Se le faltaba menos de un mes para cumplir 22. Claro. Y En todo agosto. en agosto, el 14 de agosto cumplía. Aparte hay una cosa que me choqueó mucho también cuando empezaron las investigaciones. Nisman detectó que en Irán se decidió el atentado a la AMIA el 14 de agosto del 93. O sea que el día que nosotros estábamos festejando con Paola sus 21 años, ya alguien estaba decidiendo que no iba a volver a cumplir años. Esas cosas, viste, que te remueven porque son cosas que decís, Sí, parecen sí, diseñadas de una manera. exactamente. O sea, no podía ser otro día, no tenía que ser justo ese día y encima enterarte que vos habías estado festejando y que no iba a volver a festejarlo con ella. Pero uno aprende a vivir con una mochila. Yo empecé, o sea, canalicé un poco también con las reuniones, o sea, empecé a buscar familiares, sobre todo familiares de la gente que trabajaba en AMIA. Muchos compañeros que vos habías visto esa misma mañana y que... Esa misma mañana había estado trabajando con ellos, algunos que había trabajado con ellos. Yo volví, bueno, una semana después, o sea, Marcelo volvió a trabajar, Andrea volvió a la facultad, Luis volvió a trabajar y yo me quedé sola en casa. O sea, yo no puedo quedarme sola en casa. Dije, yo voy a volver un día a AMIA y si puedo vuelvo y si no, me buscaré un trabajo, otro trabajo. Y cuando volví me di cuenta de que era mi lugar ese, porque estaba con toda la gente que había estado el 18 de julio. Entonces por ahí nos poníamos a conversar, llorábamos, nos reíamos, nos acordábamos de cosas y me di cuenta que era mi lugar, que yo necesitaba. Estuve 10 años más trabajando ahí, porque sentíamos, porque era por momentos, decía, ¿te acordás lo que pasó? Y te acordás lo del 18 de la mañana y te acordás esto? Y empezamos, como saben, los recordados, pues, digo, por momentos llorábamos, por momentos, porque había mucha gente que había fallecido la esposa o el marido. Si podían entenderte, podían compartir un sentimiento. Exactamente, exactamente. Y empezamos a reunirnos, o sea, primero familiares de los que trabajaban en AMIA. Y empezamos a decir, bueno, nos reunimos un sábado a ver qué podemos hacer. Yo ilusa creí que este era un juicio que podía, viste, avanzar a pasos agigantados porque era una cosa inédita en la Argentina. Nosotros comprendíamos que la embajada era otra cosa, porque la embajada era un país extranjero, habían invadido un país extranjero, o sea que la AMIA era parte de la vida A la ciudadanía argentina, argentinos atacaron. exactamente. O sea, si nosotros vemos la cantidad de gente que falleció entre judíos y no judíos, y argentinos y extranjeros, todo, o sea, mayor cantidad de argentinos, mayor cantidad de gente que no era judía, mucho más. Yo empecé a llamar a la gente y empezamos a reunirnos. Y nos reuníamos los sábados al mediodía. Y yo me acuerdo todavía que yo volvía de las reuniones porque todos me decían, ¿vos lo viste a mi hija el último día? ¿Vos lo viste a mi marido? ¿Vos lo viste? Fue terrible. Eras el recuerdo de lo que había sucedido el último Claro, día. porque eran los que yo había Sí, estado con todos, todos, en esa recorrida de los lunes. en la recorrida de los lunes. Me acuerdo que un día volví y Andrea, mi hija más chica, me dice, mami, si te hace tan mal, ¿por qué no vas? Y Luis me dice, ¿qué van a conseguir? Yo, mira, si 4 locas con pañuelo blanco consiguieron derribar un gobierno militar, si ellas consiguieron, nosotros vamos a conseguir, conseguir algo, a ver quién fue. Por supuesto no conseguimos nada,
las locas, eran las Madres de Plaza de Mayo, que sí derribaron un gobierno militar, pero esto era una cosa diferente, acá había muchos intereses creados que no tenían nada que ver con lo que había sido la Junta Militar, ahí era, Conflicto internacional. claro, de esto ya era otra cosa. Y así, pero de cualquier forma, organicé un poco, fui a hablar con Galeano, entraba a verlo a Galeano como si hubiera sido mi casa. Y ahí me acuerdo que el lunes 15 de agosto, que era las 4 semanas, me llama una amiga que tenía un primo rabino y me dice, mira, como hacen 4 semanas del atentado, mi primo va a ir, a pesar de ser feriado, a ir con el rabino Berman y el rabino Reutemann, que ya no está, que vive en Miami, van a ir a Plaza Lavalle y van o sea, ir en forma pacífica a Plaza Lavalle, a pesar que era feriado. ¿No querés ir con ellos? Y dije, no, voy a ir el lunes que viene. Y ahí empezamos a organizar de ir todos los lunes. Y así organizamos todo lo que se hizo los lunes a la mañana, que al principio era nada más que una persona que tocaba, bueno, un rabino que tocaba el shofar. El shofar es el cuerno que llama al rezo. Comenzaba con eso y alguien de nosotros hablaba. Ahí la conocí a Diana Malamud, que después formó, o sea, Memoria Activa. Y después empezaron a incorporar los periodistas. Después vino justo un año después lo de Cabezas, Exactamente, el José Luis asesinato de José Cabezas, Luis que también nos Cabezas. empezó a dar apoyo. Amia nos ponía el micrófono, nos ponía la seguridad. Y durante casi 2 o 3 años nos reuníamos todos los lunes a las 9:53, hasta que empezó el juicio y vimos lo que fue el juicio. Yo fui una de las primeras personas en declarar en el juicio porque, como testigo, porque había estado en ese momento. Fue, te digo, terrible, porque los jueces llegaron a preguntarme si yo vi algo raro antes de entrar a AMIA, y le pregunté a los jueces que si yo había visto algo raro, hubieran estado con mi hija directamente. Después, en una entrevista, el abogado de uno de los policías dijo que había sido tan fuerte mi declaración, de que no tuvieron ni fuerza para preguntarme nada, porque, o sea, una cosa es declarar y otra cosa es declarar la madre. Claro. Y el juicio fue una pantomima y empezaron con todas las cosas internas que pasa, y bueno, después ya no fui más al juicio y lo mismo terminó con el juicio, no, ni terminó, No, no, exactamente. está todo como la Porque nebulosa. entiendo que muchas veces cuando pasan estas cosas, canalizar por el lado de la justicia, agruparse, digamos, y pedir justamente un reclamo totalmente legítimo, no solamente ustedes las víctimas colaterales, sino toda la sociedad argentina, porque toda la sociedad argentina merece saber qué es lo que sucedió, em, se encuentra mediante la vía de la justicia, no sé si un resarcimiento, porque Ahí te la devuelve. nadie te la devuelve, pero entiendo que quizás la resolución del caso hubiese sido algo reconfortante. Sí, exactamente. O sea, El nombre y apellido, claro, o condena. que lo podamos juzgar o no juzgar, estos fueron, acá tenés los culpables. Localmente estas fueron las personas que Exactamente. Después nos enteramos que el coche de policía que teníamos en la puerta de AMIA durante años no tenía motor, cosa que era lo mismo, o sea, cosas así. Todos los entretelones de, de, de todo lo mal que se había hecho. Y ahí fuimos viendo de que este era un cuento de nunca acabar, que siempre aparecían cosas nuevas. Bueno, se siguió lo mismo investigando, se cambiaron los jueces, se le dio la investigación a Nisman, lo mataron a Nisman. eh, y bueno, y ahora recién es como que decimos, bueno, tantos años después, quizás, o sea, quiénes fueron ya sabemos. Bueno, algún día quizás se lo pueda juzgar, pero ya ahora es como que hoy no te consuela, no te consuela saber claro. qué fue lo que pasó. O sea, el motivo lo sabemos y devolver no te la devuelven a nadie.
y ya es como que se va perdiendo la nebulosa todo. Y no tuvimos apoyo de nadie, la verdad que no tuvimos apoyo de nadie. El presidente sí, o sea, yo me entrevisté 2 o 3 veces con Corach, por ejemplo, gente que no conocía a Corach, que se iba a investigar hasta las últimas consecuencias estaba a media cuadra de Sí, mía sí, 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 porque sí. llegaban hasta ahí nada más. Tuve mucho apoyo de toda la gente de alrededor, pero de los que tenían que realmente ponerse Absolutamente. firme para investigar, no tuvimos nunca apoyo. ¿Encontraste como cierta tranquilidad a lo largo de los años de poder recordarla y de poder pensarla de una manera que no sea tan dolorosa? Digo, Siempre pensás qué hubiera pasado si ella estaría viva, cómo sería 31 años después, cómo sería, ¿pensás eh, mucho en eso? ¿eh? ¿Pensás en eso? Sí, cómo sería 31 años después, cómo, o sea, qué hubiera hecho de su vida. eh, ¿Cómo sería estar físicamente? No puedo ni imaginármela físicamente. Para mí sigue siendo la nena de 21 años. Viste que no puedes imaginarte. O sea, Martina, que es mi nieta que está acá, se llama Paula. Tengo una nieta que se llama Paula, o sea, el segundo nombre Paola también. Pero, o sea, es como que vos decís, está dentro, pero no puede, o sea, no podés imaginarte cómo sería hoy, 31 años después, cómo sería, qué sería de su vida, se habría recibido, se habría casado, habría tenido hijos. eh, Una historia suspendida quedó. ¿eh? Una historia suspendida. Exactamente, aparte, cuando los chicos mis hijos se casaron, pues sí, que hubiera costado que poder disfrutar con Paola de cosas, pero bueno, son todas cosas que quedan, viste, pendientes porque no, hay cosas que decís, no puedo imaginarme. Por último, ¿cómo la recordás? ¿Cómo era Paola? Paola tenía un carácter terrible, eh, me suplantaba perfectamente a mí. O sea, nosotros viajábamos mucho con Luis y ella quedaba como, a pesar de no ser la mayor era Marcelo, ella dirigía la casa, eh, era muy, muy inteligente, era muy, o sea, buscaba, o sea, defender los derechos humanos, pero, viste, son todas cosas que te quedan, que te van quedando y aparte te preguntás qué hubiera costado que hubiera vivido, si hubiera vivido, qué mal hubiera hecho, pero bueno, o qué mal hicimos nosotros para que, no, para que pase esto. Porque te digo que yo nunca me imaginé que no solo que iba a haber una bomba ni nada, nunca me imaginé que podía haberme pasado, que lo podía haber pasado una cosa como esta. Porque aparte no entraba dentro de nuestra cabeza argentina No. el tema de un atentado. Ni siquiera cuando pasó lo de la embajada, porque era, bueno, era un país extranjero, no entraba dentro de los cálculos mentales no sé si de un atentado. Pero bueno, así estamos. Ana, te quiero agradecer muchísimo No, por tu favor. testimonio. Muchas Por gracias. favor. No, de nada.